Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, recordamos hoy la importancia de alimentar y robustecer nuestra fe, que es un don de Dios. En este domingo, la liturgia nos habla de la fe que todo lo puede y nada espera en cambio. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia.
Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor, Dios y celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo de tu Padre, tú eres tu gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo el Señor, tú Jesucristo, Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Habacuc. Hay momentos en la vida en los que parece que Dios no nos escucha. Aún así, debemos tener fe y esperanza de que Él nos ayuda a salir adelante. Escuchemos. Lectura de la profecía de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió el Señor: escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cánticos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis vuestro Todos corazón. cantamos. Ojalá
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Hoy los consejos de San Pablo a su discípulo Timoteo se dirigen también a nosotros. Nosotros hemos recibido los dones del Espíritu Santo para el bien de la comunidad. Con nuestra vida y palabras debemos luchar por la pureza de la fe. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. El Santo Evangelio es según San Lucas. La fe es un don completamente gratuito. Por eso hay que pedirla, como los apóstoles, y actuar conforme a esa fe. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, 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 aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos. Señor, esté en tu corazón y en tus labios para que santamente y dignamente tú puedas proclamar su santo Evangelio. Señor, tu luz, danos, Señor, tu esperanza. Te quiero escuchar, Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor:
aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podría decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños? Le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer. No le dirá más bien, prepárame de comer y dispóneme a servirme, para que yo coma y beba, y después comerá y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hay un día en que yo les invito, yo siempre lo hago, pero un día que les pido que se lleven el boletín a sus casas y con mucho detenimiento vuelvan a leer estas lecturas. Hoy la iglesia nos presenta un tema que está en el mismo corazón de lo que somos como cristianos, que es la fe. Y hay sobre esto se ha escrito muchísimo, se va a escribir, porque hablamos mucho que el problema del mundo de hoy es una crisis de fe. Yo hace muchos años, me acuerdo que estaba con un gran amigo, un gran compañero, más que amigo, sacerdote, padre José Luis Menéndez, párroco de la iglesia del Corpus Christi en Miami, Florida, un gran sacerdote. Y hace esto varios años, un día estábamos hablando de las cuestiones de la iglesia y demás, y yo le dije, mira, hermano, lo que pasa es que nosotros aún los curas hemos perdido la fe. Ay, Willy, no digas eso, que esto y lo otro. Bueno, no nos pusimos a discutir. Yo dije, bueno, esa es mi opinión. Y resulta que nos vimos hace 1 o 2 años y me dice, oye, como yo he pensado en ti los últimos años. Digo, ¿y por qué? Dice, ¿tú te acuerdas lo que tú me dijiste? La verdad que no me acuerdo. Que yo te dije, dice, que tú me dijiste que había una crisis de fe, Willy, y nosotros ya no creemos en nada, aún los curas. Digo, ay, manito, ¿y por qué ha pasado esto? Pues no hay duda, no hay duda. Nosotros, en este momento, yo quisiera tener, yo no sé si ustedes han visto lo que es un granito de mostaza. El granito de mostaza, para que tengan idea, es el granito de alpiste, lo que se le da a los pajaritos. Es más pequeño. Ahora imagínate, y es muy positivo, si por lo menos tuviera eso, ustedes le dirían a un árbol que se arranque, pero es que no tenemos eso. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque el Papa Juan Pablo II decía, la fe se fortalece dándola. ¿Qué significa? Que ahí está, yo se lo he dicho muchas veces, es la cruz. La fe sigue esta dinámica. El palo, el madero más grande es el vertical. Una relación, no una práctica religiosa, una relación con Dios. Y ahí entonces, si esto fuera un retiro, tendríamos que ir al cuarto y estar muchas horas, o sea, por lo menos 2 o 3 horas.
¿cuál es mi relación con Dios? Una relación que tiene que tener la parte de la vivencia en el Espíritu. Nosotros tenemos que ser carismáticos. O sea, esto de que a mí no me gusta eso, es que, y yo les pido perdón porque yo soy parte de ella, por haber mostrado una parte de la renovación en el Espíritu Santo, mal llamada carismática, la mostramos solamente en la misa de sanación. Fíjense que todo es sanación. Yo soy, y misa de sanación, y fulano se cura. Esa no es la renovación. Ya se los he explicado. Si quieren saber lo que es la renovación, cojan sus Biblias, vayan al capítulo, creo que 12 de la Carta de los Romanos, y ahí van a decir, o sea, renueven su mente para que cambie su vida. Es la mente lo que hay que cambiar. Y eso no lo puedo hacer yo. Eso lo tiene que hacer Dios en mí. Cuando yo deje a Dios que lo haga. Ahí es donde empieza porque yo no soy una marioneta de Dios. Pero Dios y yo tenemos que tener una cooperativa donde yo lo dejo y Él lo hace. Yo le doy permiso a Dios para que Él lo haga. No le entreabro la puerta, le abro la puerta. Que es lo que hizo esta señora. Y ella le dijo, he aquí la esclava del Señor. Y yo no voy a volver a explicar eso, lo he explicado demasiadas veces. Cuando ella vivía, los esclavos existían. Y el esclavo era una cosa que yo compraba y yo podía hacer con esa persona lo que a mí me daba la realísima gana. Si quería ponerlo en esa puerta y practicar con ello tiro al blanco, lo podía predicar, porque eran cosas. En el derecho romano no aparecía en el capítulo de personas, aparecía en el capítulo de las cosas. Usted lo compraba en la plaza del mercado. Que yo les decía a ustedes que la gente venía, siempre uno estaba a nivel de ese piso, ellos siempre estaban en un estrado. Y usted venía y le hacía así, porque como los caballos, si usted estaba desnutrido, la dentadura comienza a aflojarse y yo entonces regateaba el precio. Eso era. Y yo los compraba y los usaba y era horrible. Pero si esto fue hasta principio, porque mira los esclavos, lo vemos en las películas. Bueno, eso no es película, eso es verdad. Cuando ella le dice, he aquí la esclava del Señor, no está usando un género poético. Ella sabe lo que te está diciendo. Yo estoy aquí para hacer lo que a ti te dé la gana conmigo. Empieza y dale. Que lo hizo. Por eso el final de su vida está al lado de una cruz. Y ahí es donde viene entonces el misterio de la fe. Porque tratando de ayudarles a ustedes un poquito y ayudarme yo mismo, es tener fe, para que ustedes lo entiendan, no es creer en Dios. No, porque el diablo cree en Dios y no tiene fe. Tengan eso clarísimo. Pero yo creo en Dios. El diablo también. Si hay alguien que cree en Dios es Lucifer. Pero no le creyó a Dios. No pudo ver y no pudo entender y no pudo aceptar el plan de Dios. Cuando uno tiene fe, y ahí es donde yo digo que ahí está la crisis, uno entra en otra dimensión donde uno hace así y subes y empiezas a ver la vida tuya de acuerdo a lo que Dios quiere, que es la primera lectura. La primera lectura es una lectura bastante deprimente porque está el profeta Habacuc y yo, mire, vamos a leerla porque es un momentito, préstame gracias. Mire, esto es un grito de angustia y quiero que sepan que este momento histórico existió. Los judíos han pasado momentos muy duros. Esto lo podían haber dicho en un campo de concentración. Y mire lo que dice él. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué me pones ante mí destrucción y violencia y surgen disputas y se alcen contiendas? Me respondió el Señor, que es una respuesta que verdaderamente no es respuesta. Escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mire, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe verá. No se lo responde. Esto no se lo responde como a ti a lo mejor no te. Pero vivir en fe, es decir, bueno, yo no lo entiendo, pero yo espero.
Y ahí es donde viene. Pues entonces entre ese silencio de uno, ¿no? Dice, mira, yo no te voy a hablar de esto más. Ya esto está en ti. Yo lo voy a aceptar, aunque yo no lo entienda. En esto yo les recomiendo, ¿verdad?, que lean los libros de Ignacio de Larrañaga. Ignacio en esto para mí fue un místico, ¿no? Y yo hablé mucho con Ignacio, Padre Ignacio Larrañaga, que yo espero que un día lo llamemos San Ignacio Larrañaga, porque fue un hombre, yo tuve amistad, cogí un retiro de una semana con él, y es que esa semana yo cogí una mesita, él estaba en un estrado, éramos 100 personas en Manresa, y yo cogí una mesita, y como nadie me iba a llamar la atención porque yo era cura, así que yo cogí, me senté en una mesita aquí, yo hice como dije, yo no me voy a perder de este hombre ni los suspiros. Él no le gustaba que cantara, porque él decía, eso distrae. Entonces se sentaba con su libreta de notas, él no leía, tenía notas de sus noches. Entonces él se sentaba, decía, padre, ¿cuándo vamos a tomar el café break? Cuando yo decida. Y aquel hombre empezaba, aquello era... Yo estaba hipnotizado, ese silencio, porque estaba hablando el Espíritu Santo. Pero era un hombre que no tenía nada. Ese hombre, es lo que el lujo de Ignacio era que le habían regalado. Él tenía como una especie de grabadora y él siempre iba escuchando música clásica, especialmente una composición del maestro Vivaldi, Antonio Vivaldi, Las Estaciones, que es preciosa. Eso es su lujo. Él tenía 3 mudas de ropa y más nada. Siempre estaba muy limpiecito, pero él no tenía complicaciones. Él era fraile, tenía su convento, tenía su celda. Y ese hombre, por eso establece los talleres de oración y vida. Porque él me dijo a mí, Willy, los curas y las monjas no saben rezar. No sabemos rezar. Y como no sabemos rezar, no sabemos hablar con Dios, pues entonces siempre estamos interpretando cosas que están mal interpretadas. Porque la cuestión es que la fe ilumina la vida del creyente. La ilumina, ¿para qué? Para que yo sepa por dónde yo tengo que ir, que me lleve a Dios. Es una relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos tan enredados en tanta cosa. Entonces, nos hemos mediocrizado porque es que yo no hago nada malo. Pero hijito, no es cuestión de que tú no hagas nada malo. Es que tú hagas la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que no lo está haciendo. Y lo más triste de este momento, por eso yo digo que hay una crisis de fe, es la soberbia que hay. Porque aquí todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando, pero aquí hay gente que no está dispuesta a cambiar. ¿Cómo es posible que usted era una persona que le daba a Dios 10 horas a la semana y en este momento estás en una? ¿Qué pasó ahí? No me diga que a Dios le puede gustar eso porque es imposible. Que entonces tengo más cosas y tengo más cosas que le restan el tiempo a Dios, hermano, eso no es de Dios. Usted tiene que lo que pasa es que cuando hay fe tiene que haber renuncia. Y nosotros no queremos, ni tú, Ligia, ni yo, queremos hacer renuncia. Yo quiero seguir business as usual y tener fe. No, hermano, por eso lo dijo. Por eso lo digo clarito. Tienen que dejarlo. ¿Cómo es? Todo. No oigo. ¿Qué? Todo. Y todo es todo. Entonces, en vez de dejarlo todo, nos amarramos más y nos amarramos más. Y yo digo, pero ¿eso es necesario? Las horas esas de trabajo son, ¿para qué más trabajar? Si cada vez que tenemos más dinero lo gastamos más. Entonces no nos damos cuenta y cuando usted no tiene esta visión, la vida es un desastre. Miren cómo está Puerto Rico, pero no es Puerto Rico, es el mundo entero. Yo, por ejemplo, los que tienen maridos, yo nunca he entendido un médico que no crea. Pues yo a ese médico nunca iría porque es bruto. Porque un médico, cuando estudia un ojo o abre una vesícula, o imagínate tú un cirujano cardiovascular, cuando tú abres eso y tú ves la perfección que hay ahí, o eres muy bruto, porque tú tienes que decir, olvídate ahora que tú no creas ni en la madre que te parió. Tú tienes que decir, ¿quién hizo esto?
¿Quién hizo eso? No hay cámara en este mundo, y mira que han inventado, que tenga la perfección de un ojo. Es una cosa que tú entres y si es que es oscuro, le abre la pupila. Es una cosa, ¿quién inventó eso? Yo no entiendo un médico que no crea, ahí hay algo que no funciona. Y muchas veces la soberbia, que es el pecado del diablo. El diablo sabe quién es Dios, Nilda, lo sabe, pero no quiere aceptarlo porque no le da la gana. Entonces, ¿qué es lo que me hace la fe? De hecho, pido perdón, esta traducción, yo voy a ver si cambio ese libro, pues no. Y dice, ahí falta algo, Néstor. El final de hoy dice, no saben ustedes que son siervos inútiles. La palabra no la pusieron, se ve que son mexicanos, que son muy dulzones, ¿no? Entonces, porque a veces se toman ciertas libertades y dicen, ¿a esto le falta algo? Claro, si ustedes van aquí sí está. ¿Ustedes no se dieron cuenta? Algunos no, porque algunos no, pero viven en el mundo de la lalandia, pero en el Evangelio dice, fíjate, lo mismo vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os he mandado, decir, somos siervos, aquí no estaba, somos siervos. No, espérate, falta algo. Inútiles, ¿qué significa? Que Dios no me... No, es que yo no tengo nada mío, mamito. ¿Por qué yo soy siervo inútil? Porque ¿qué tú tienes, Juan de Dios, que tú puedas llamar tuyo? Una cosa. Eso es la realidad. Mi fe me ilumina. O sea, ¿qué yo puedo llamar mío? Yo no puedo llamar mío nada. Entonces, no mi vida, tu vida. ¿Quién aquí puede alargar su vida 5 segundos más? Entonces no es tuya, papá. Mis hijos. ¿Tú puedes salvar a un hijo que se te está muriendo? Entonces no son tuyos. Mi trabajo. Tu trabajo. Dejan que venga un cocinero mejor que tú para que tú veas cómo te botan como caja vieja. Pero seguimos amarrados y le damos la vida a todas las cosas porque estamos muy equivocados. Lo que está, no se sientan mal porque, ay, mire el Señor qué desprecio tiene por nosotros. No, nos está diciendo, no se dejen embaucar. Ustedes existen porque yo soy. Ustedes tienen porque yo se los doy. No se equivoquen. Pero entre el mundo y el demonio nos han metido a nosotros. No, porque yo tengo chavo. Deja que llegue un día alguien y te lo robe. Deja que alguien un día se meta con esas cosas que hace en la cuenta de banco y te vas a quedar sin plumas y cacareando. Porque está pasando. Hay gente que le han robado la identidad y los han dejado sin pluma. No, pero nosotros porque no hay fe, ¿ves? Entonces viene toda esta idea que yo tengo. ¿Qué es lo que usted tiene? Usted no se da cuenta. ¿Dónde está mi Osoti? Parroquia, ¿dónde está mi Osoti? Allá afuera está. 37 añitos. Con su traje comprado para una fiesta, que algunos no fueron. Y usted todavía está en el mundo de la lalandia. Era su día. Y la fe, entonces, porque yo me imagino, yo entiendo que él ni me hubiera dicho, yo ya no creo ni en la... No, porque él decía, ¿qué plan tiene Dios? Pero entonces ahora nosotros decimos, yo no voy a comulgar. ¿Cómo tú no vas a comulgar? ¿Cómo tú vas a estar en pecado mortal y no te vas a... Pero ¿qué le pasó a la gente? No hay fe. Porque estamos mirando nuestras vidas desde otro punto de vista que no es el de Dios. Esa es la falta de fe del mundo de hoy. Entonces estás perdido porque te van a seguir dando leña. Y aquí todo el mundo se va a enfermar. De algo se va a enfermar. Y a lo mejor lo que se enferme no tiene cura. Y entonces empieza, ¿y por qué a mí? Cuando tú tienes fe, tú no dices eso. Tú dices, ¿por qué no a mí? Miren que se parece. Cuando usted no tiene fe, ¿y por qué a mí me está dando cáncer? ¿Y por qué me quitaron la teta? ¿Y por qué me sacaron la próstata? Cuando usted tiene fe, usted dice, ¿por qué no a mí si le ha pasado a gente mejor que yo? Una frase tan sencilla y explica en qué bando usted está.
Por eso Job, la fe de Job, ¿cuál es? Dios me lo dio todo, Dios me lo quitó todo, bendito sea Dios. Ay, pero eso es una fe muy grande. Se empieza. Se empieza paso a paso, día a día, teniendo una relación con Dios. Usted no puede... Aquí hay gente que venía a misa diaria. ¿Por qué ya tú no vienes a misa diaria? ¿Qué tomó ese lugar? Los nietos. Ah, bueno, pues yo creo que hay que poner los nietos donde van. El trabajo. No, espérate un momentito. Yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. No, porque es que tengo que pagar muchas cuentas. ¿Y por qué tú tienes esas cuentas que tú no tenías por qué tener? Yo los digo porque este es un tema, mira que se ha escrito sobre esto y se va a escribir mucho porque hay cosas que uno no se puede explicar. Yo llevo 71, bueno, no tanto porque hay unos años que ni me lo pregunté, pero a medida que yo voy pasando los años, yo vivo solo, yo me siento, camino, esos viajes interminables míos, que a veces tengo que ir allá. Si usted no le aburre ir en el avión, no, porque estoy leyendo o estoy haciendo algo, estoy revisando el libreto o ver qué vamos a comprar o lo que fuera. Pero también muchas veces mirando a la gente y mirando mi propia vida. Yo quiero que ustedes sepan que hay un pedazo de mi vida que yo no le encuentro sentido. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo yo arreglé esto? Pues yo hay días que decía, pero ¿por qué yo no tuve una vida normal? ¿Por qué yo no nací en Puerto Rico? ¿Por qué yo nací en Dominicana después de Trujillo? ¿Por qué yo nací en un país que tiene una maldición hace 62 años? Yo no lo sé. No me lo preguntes, yo todavía no sé. Y cambió. Yo ahora hablo con los cubanos de ahora y yo no tengo lugar. De eso es una de las cosas que yo he tenido que, y le estoy dando un testimonio, llegar a tener paz conmigo mismo porque yo no tengo identidad. A mí la gente dice, yo no soy puertorriqueño, yo nací aquí, alguna gente me lo recuerda constantemente. A mí me han dicho así, qué lástima que usted no sea puertorriqueño. Vamos a dejar eso para otro día. Y te lo recuerda muchas veces. ¿Eh? No, pero la gente sabe de qué yo estoy hablando. Hay gente que eso no. Americano soy naturalizado, yo no nací en USA. En Cuba, cuando yo voy a Cuba, yo no entiendo a los cubanos de hoy, yo no tengo ninguna, porque ellos inclusive las palabras, ellos me dicen a mí, mira esto, el frío, yo no sé lo que están hablando. O sea, usted no vendría a Cuba, no, yo no tengo que ir a hacer nada a Cuba, yo en Cuba no tengo nada que hacer, yo les tengo afecto, ahí nació mi mamá y mi papá. A mí me pasa algo lo que le pasó a Luis Miguel. Que usted es puertorriqueño, pobrecito, él nació aquí porque el papá estaba aquí de gira y lo bautizaron aquí, pero Luis Miguel no es puertorriqueño, Luis Miguel es mexicano. Las madres tienen que parir en algún lado. Pero entonces yo digo, ¿por qué yo no fui una persona normal? ¿Por qué yo no tuve a mi mamá y a mi papá? ¿Por qué yo no tuve todo? Mi mamá tuvo 12 hermanos, mi mamá fue la última, parece que estaban buscándole, claro, cuando le encontraron lo que hicieron fue una mujeraza, pero mi mamá ella es la número 12, el colegio apostólico, son 11 varones y ella. Cada hermano de mi mamá tuvo mínimo de 4 hijos, así que 11 por 4, 44, mínimo. Yo no conozco a ninguno de mis primos. Porque eran de provincia, yo era muy chiquitito y yo nunca me llevaron cuando vine a más nunca. Yo tengo 40 y pico, casi 50 primos hermanos que yo no conozco ni nunca voy a conocer. Mi padre, que yo recuerdo a papi porque papi era un hombre dulce, cariñoso. Todo lo que yo sé de música y papi tenía una voz de tenor. Que con quien yo me encontré el otro día, con una prima de mi mamá que le estábamos celebrando el cumpleaños allá en Miami, que estaba cumpliendo 100 años. Todavía está entera. Es esa gente de la vieja guardia que yo no sé esta gente de lo que tenía que comía, pero todavía mi prima Diana, mamá, no chica, yo puedo cambiar. Tu mamá, que tú no puedes con ella, tú estás más desbaratada que tu mamá madre.
Sí, tú caminas casi cojo y tu mamá no cojea. Bueno, ya lo tienen ahí. Esa gente tenía algo que yo no sé qué cosa era. Entonces Rosiña, estábamos hablando muy cariñosa, y me dice, tu padre y yo, porque Rosiña tiene una voz preciosa, hacíamos el dúo de la Cecilia Valdés. Imagínate tú. Digo, ay, ya sé de dónde sale cosa de toda esta cosa. ¿Entiendes? Papi era cariñoso. Yo dejo de ver a mi papá con 11 años, la vez que lo vi llorar por la única vez, y yo volví a ver a mi papá. Cuando yo tenía 30 y pico, lo dejé en el 61 y lo volví a ver en el 80. Estuvo preso, me lo escondieron. ¿Por qué si papi era un hombre bueno? Yo no sé. Mi mamá tuvo 14 operaciones en su vida. 14. Mi mamá tuvo 14 cirugías. Yo ella siempre más mira muy simpática, decía, porque estábamos hablando dice, si tú quieres un día ver un mapa con todos los ríos y todo, mira la barriga mía, porque todos son cirugías y de cicatrices. No sé. ¿Por qué yo fui sacerdote aquí? No sé. Yo estuve en Colombia un año, yo tuve mi obispo, ¿por qué yo termino aquí? No sé. ¿Por qué yo llegué a Santa Benarita? Yo no quería venir para esta parroquia, esta no es la que yo quería. Yo quería ser párroco del Sagrado Corazón en la parada 19, que por cierto ahora está disponible. Pero ya yo no quiero ir para allá, porque ya la academia la vendieron, así que no me interesa. Porque a mí me gustaba mucho, yo quería mucho, es mi primera parroquia donde yo fui, no era párroco, yo decía, ¿por qué yo termino aquí? Que me acuerdo, ve para Santa Venecia, ¿dónde está eso? Me acuerdo que con Rafael me dijo, puede entrar por aquí, y fue que me enseñó la parte esta que uno... Y cuando llegué aquí, que yo entré aquí aquí, yo decía, Dios mío santo, ¿dónde me han metido? Todos los cables por acá, esa alfombra que era como de checkers, ¿te acuerdas? Bueno, una cosa, todo esto era, no había ventana, eran bloques ornamentales rojos, y para que me gustara el color rojo. O sea, era una cosa que me acuerdo que Olguita, que es una lástima que está aquí, está mucho mejor, ya está caminando un poquito. Estaba allá atrás y decía que me dijo, cuando yo vi aquello, que yo vine con Jorge, Jorge me dijo, Willy se nos muere aquí. Yo venía de Roma, papito, en la capilla de mi colegio, que era privada, tenía 14 tipos de mármol. O sea, fue las Torres Gemelas. O sea, aquello fue, y entonces uno se ríe, y yo decía, ¿qué yo hago aquí? Entonces, las horas, yo me metí ahí, porque eso sí estaba ahí, eso es un regalo de Ismael. Eso sí estaba ahí, eso casi, el piso estaba diferente, pero eso así, lo de aquí, esta parte. Y ese Señor, ¿qué yo hago? Entonces, cuando yo llego, me recibieron, pero fatal. A mí me hicieron la vida imposible aquí. Yo, por la gentita que me encontré, que ya ninguno está, gracias a Dios, yo estuve 3 veces internado en el auxilio mutuo con 3 ataques de gastritis, producidos por mi feligresía. Que Gloria Gorostola, lo que se acuerda, decía, padre, váyase de aquí, que usted aquí se va a morir. Porque yo entraba, porque los baños estaban allá afuera, y yo entraba por las diarreas que yo tenía. ¿Qué yo hago aquí? Y yo diría que hay un 75, 80% de mi vida que yo no lo entiendo. Y entonces no digo, Señor, yo no lo entiendo porque yo no tengo por qué entenderte. Yo lo que te pido es que me dé fortaleza, paciencia, resignación y fortaleza para seguir fluyendo por el camino que tú me trazas, aunque no lo entienda. Eso es fe. Y si usted no va por ahí, lo veo muy mal, porque cada día le va a estar dando con pandereta por la cabeza. Y ese es el problema que tiene la gente. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? Si al fin y al cabo, por muy mal que yo esté, hay gente peor que yo.
Mucha gente, mucho peor que yo. Entonces yo lo que hago es que trato, y uno va a buscar unas destrezas, el Espíritu te va revelando, dice, mira chicos, mira por aquí, y usted va tratando. Esto es como, yo no sé si ustedes alguna vez han ido a Disney, hay una parte que es muy acuática, y hay los sobrinos míos saben cómo se llama. La cuestión es que te ponen como en un tienes que cambiarte la ropa porque te empapas de agua. Pero a los muchachos les gusta y a mí también, especialmente cuando uno va de verano, hace mucho calor y tú te montas, es como unos neumáticos, creo que se llama Crazy River o algo así. Entonces, usted se monta, entonces no puedes maniobrar con aquello porque eso sale, entonces tú vas así y chorros de agua te caen encima. Entonces hay gente que quiere maniobrar el neumático ese. No, lo que tienes que dejarte ir. Y disfruta el baño de agua y disfrútalo todo. Entonces cuando él sale, está todo chorreado, pero la gente está contenta. Hay gente que dice, ay, pero mira que bueno, porque te montaste. O sea, que la gente es imbécil. Si tú sabes que eso es un chorreo de agua, si tú ves a la gente, ay, pero mira cómo me he mojado. ¿Pero para qué te montaste? Cuando usted se monta con Dios, se moja. Porque mira, papito, el discípulo no puede ser más que maestro. Eso es por tener fe en la voluntad de su padre, ¿eh? Cuando le dije que sí a su papá, mira dónde terminó. Y usted quiere tener una pachanga y estar viviendo y... No, papito, es que así no es. Aquí hay una equivocación muy grande. Bastante nosotros vivimos muy bien comparado con él. Aquí a nadie le han metido una corona de espinas, le han metido 4 o 3. Aquí a nadie. Todo el mundo duerme en una cama sabrosa, con aire acondicionado. Este hombre durmió la mayoría de sus años en la intemperie. Y tú dices que tú eres discípulo de él. Ay, chico, no seas descarado. ¿Qué cosa tú has padecido que padeció él? Nosotros somos unos descarados. Yo soy discípulo de Cristo. ¿Y tú has padecido lo que él pasó? La mayoría, Nilda, de las noches de este hombre las vivió en el intemperie. Yo soy discípulo de él y fíjate que en un momento dado, pobrecito, dice, Padre, si es posible, quítame esto. Inmediatamente es así, es increíble. Así, ¡pram! Y se corrige y dice, pero, que no se haga lo mío, sino lo que tú quieres. ¿Ves? Ahí tiene una crisis de fe. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que... ¿Usted dice eso? O yo todos los días estoy buscando el trabajo más sabroso, el que tengo más chao. O sea, buscar a costa hacer. Hermano, estamos mal. Por eso es que digo que hay una crisis de fe. ¿Cómo se puede arreglar? Acaba de decidirse a seguir a Jesucristo. Bajo sus términos. Y eso significa que usted en ese madero vertical, usted dice, Señor, yo tengo que hablar más contigo. Es como cuando los matrimonios se reconcilian, que a veces sucede, no como yo quisiera, pero muchas veces se reconcilian. Lo primero que ellos tienen es, tenemos que comunicarnos más. Pues casi todos los problemas son falta de comunicación. Dice, no nos vamos a acostar sin hablar. Usted quiere una relación con Jesucristo, usted tiene que hablar todos los días. Y aún la bobería, a él le encanta que tú le compartas tus cosas. Hay gente que durante el día no le desa ni un Padre Nuestro. Entonces, así usted no va para ningún lado. Pues empezó a hacer decisiones que parecen acertadas, pero son desacertadas. Entonces uno empieza a buscar esa relación con Dios, que yo le hablaba hoy en el desayuno de oración, quedó muy bonito, estuvo el Padre Rodney, las danzarinas, muy bonito todo. Y él habló de las misiones, pero entonces yo después al final dije unas cosas. Me dio pena que hasta le pide no me habré metido la pata, porque él habló mucho de que este es el mes extraordinario de las misiones. Yo le dije, bueno, mire, el Padre ha hablado muy bien, pero yo tengo que decirles algo. Si no hay ardor en el corazón y relación con Jesucristo, fíjense que este va a ser lo mismo de siempre. Por eso nos pasamos el año de la misericordia, el año de no sé cuánto, el año de la familia. Pero verdaderamente tenemos el ardor y la planificación que sale de aquí adentro para meterle mano a esto, porque siempre estamos hablando. Sin ardor no hay misión. Sin ardor no hay misión, señor. Si tú no estás enamorado, no te cases. Porque eso, no, pero ella es buena. No.
Bueno es Dios y bueno es mi mamá. No te cases si no estás, que todas las hormonas, la veo y eso. Porque si no, no. No le tengas miedo a la mujer. Hay algunos que no se han casado todavía le tienen miedo a la novia. Es un desastre. Un desastre. Y a mí me da un dolor. Incluso, es que yo no puedo. Es que no puedo porque es que tú lo ves que van a fracasar. Si una relación no tiene intercambio, no tiene relación, ¿cómo yo voy a planificar una boda que tú hagas todo y hasta tú me vas a vestir como tú quieres? Tú vas a coger hasta el color del frac mío. No, espérate un momentito, no, pero no. Pero bueno, no quiero problemas. Ya tú tienes un problema, papito, y tú no te has dado cuenta. Porque eso no es una boda, eso es un monólogo. Y si la mujer está decidiendo hasta cómo van a acostarse, tú vas a tener el calvario en la tierra. Por eso la gente dice, mi matrimonio es un infierno, porque tú metiste al diablo ahí. En vez de tener una cosa, porque somos necios, porque no rezamos, porque no ponemos esto en discernimiento. Como a mí una persona me dice, yo sé que esto, pero bueno, tú sabes lo que a mí, ya están divorciados. Porque yo le dije, no se casen una pareja que se hace, hasta anularon el matrimonio. ¿Tú sabes lo que me dijo? Es que ya mandamos las invitaciones. Pero será necio. Y se casaron. Una boda, eso no duró nada, hijo. Porque eso no está. Pero es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hacemos unas decisiones que por eso después nos lamentamos. Pero ¿con quién usted hizo esa decisión? ¿Quién lo estaba aconsejando usted? La gente no tiene ni director espiritual ni habla con nadie. Metes la pata, entonces después, ay, yo no sé por qué a mí me pasan esas cosas, porque eres un necio. Porque antes de hacer decisiones hay que pensarlo bien. Y el que no oye consejo no llega viejo. La fe te dice cómo. Dios habla, señores, Dios habla. Se llama locución, como usted le dé la gana, pero te habla. Te dice, no te tires. Tú lo sientes, que usted lo siente, pero la soberbia, no, yo no voy a... Bueno, pues usted quiere seguir así. Ahora les voy a decir una cosa. Cuando uno vive la vida según mis criterios personales y no los criterios de Dios, usted termina mal. Se lo dice un cura de 45 años. Miren cómo murió Chávez. Se pudrió. Quiero que sepan que Chávez se pudrió. Fidel se pudrió. Yo conozco una persona que fue miembro del Partido Comunista Cubano. Y me dijo, mire padre, yo conozco todo esto. Esto nunca salió a la prensa, pues sabe que esos países son así. Ahí nunca se enterarían del chat. Son así, así. Y él tuvo una vez que estuvo muy grave, que él estuvo entre la vida y la muerte, y tú sabes lo que le había pasado, que se le había reventado el intestino. Y esta señora me dijo, padre, yo sé lo que le pasó porque le pasó a mi esposo. Dice, a Fidel no se le podía acercar porque olía a mierda. Y pasó meses así. Fidel Castro se pudrió. Ha podrido un país porque estaba podrido. Y son gente que lo tienen todo y no tienen. Maduro no puede salir de un bosque, no puede salir a la calle. ¿Para qué tú quieres todo ese dinero? ¿Para qué quiere la casa de 16 millones en la República Dominicana si no puede llegar hasta ella? Pero oye, es que somos necios. Todos estos artistas, todos estos muchachos de nosotros metiéndose a rapero y cosas, tú sabes cómo también esta gente. Nadie dice nada. Porque yo quiero que mi hijo sea como Daddy Yankee. Ustedes saben cómo vive Daddy Yankee. Madres que dicen, mi hija es Miss no sé qué, y la sale en bikini. ¿Tú sabes cómo terminan esas muchachas?
pero estamos vislumbrados por un mundo que nos engaña, nos atropella, nos quita la visión, nos quita la alegría de vivir, nos pone pesados, y nosotros todavía seguimos haciéndole así, mira. Bueno, allá usted, hay otra manera. La manera de vivir con Dios que te dice, mira papito, esto no lo hagas. Hazlo así. Y cuando usted vive así, usted entonces se lo da. Por eso usted se hace una persona de prójimo. Por eso usted está disponible. Por eso usted siempre es misionero. Porque tú estás con tus amigas en la bolera y tú le vas a hablar de Dios. Y tú vas a hablar, oye, qué bueno, que mira, pero entre cólicos, es que se te va a salir. Se te va a salir porque es que, y tú, oye, tiene que ir, oye, dile de dónde viene, no, que mira, y tú puedes hacer tu vida privada, tu familia, tus compañeras de bowling, y tú puedes estar aquí en vestuario, y puedes venir a misa diaria. Tú ves que todo se puede hacer, si tú lo estás haciendo. Y ese es el mejor alivio. Por lo menos tú tienes un dolor y se te olvida. Pues te estás en tu casa sin hacer nada, pues el dolor va a ser doble. Porque es el dolor más el aburrimiento. Y yo les digo esto, hermano, porque la fe ilumina nuestra realidad cristiana y nuestra realidad de seres humanos. Yo les digo ahorita, no entiendo muchas cosas, pero yo disfruto mucho mi vida, mucho. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que a veces esto y lo otro, pero mira, tranquilo, mañana será otro día. Y yo disfruto mucho de la gente. Y usted no se aburre en esos viajes, tantas horas solo. No, yo no me aburro, no, tranquilo, no se preocupen por mí. Yo me caigo muy bien, yo me disfruto mucho. Yo me siento y eso es un poco de esquizofrenia. A mí qué me importa, yo hablo conmigo. Digo, oye, mira qué bonito, mira que es raro, algo así. Hablo con Dios. A veces veo cosas tan chocantes, digo, ten misericordia. Cuando tú ves gente, que yo he visto gente en un aeropuerto drogado. Cuando tú ves una persona en un aeropuerto, está drogado. Digo, pues yo ten misericordia de esta persona. Que no se monte en un avión que no es. Que no se crean que no sucede. Pregúntale a Lourdes. Yo la vi, no estaba aquí. Yo creía que yo la había visto, pero bueno, es que yo de Lourdes yo la vi, yo la vi. Ella está allá atrás, se fue. Ah, bueno, ella es así, ella como el Espíritu Santo viene y va. Entonces, ella estaba, el otro día venía porque ella sabe que el esposo de su hija trabaja en América, dice que venía al lado con unos viejitos muy agradables. Ella un poquito así estaba el viejito, pero de los más cariñosos y todo. Entonces, cuando están aterrizando, ella le dice, ella no hablaba, le dice, where are we landing? Entonces dice, in San Juan. Dice, ¿San Juan o San José? Dice, no, San Juan, Puerto Rico. Dice, fulano. El viejito parece que está un poquito con principio de senilidad. Dice, what? Porque parece que ella le cae encima, el pobre. Dice, what's wrong now? Dice, esto no es San José, esto es San Juan. Dice, you are crazy. Entonces dice, give me the tickets. Entonces, es San Juan, Puerto Rico. Yo creía que era San José, Costa Rica. Pero si ellos están mal, peor está el empleado. Claro, pero ¿saben qué? Eso a mí no me asusta, pues yo estoy en el aeropuerto y ellos a veces están hablando y riqui chiqui, y riqui chiqui, y riqui chiqui. Y no lo vieron, porque ellos supuestamente tienen que coger el boleto y leerlo. La mayoría de las veces no lo ven. Porque yo mismo, yo me puedo ir para Inglaterra un día. ¿Por qué? Porque yo, hola, padre Willy, aquí, esto es lo mío. Yo le digo, mira. Ah, bueno, padre Willy. Bueno, sí. Pregúntale a Lourdes qué le pasó. Pues se fueron. Ve tú, Costa Rica. Se iba para Costa Rica y terminaron en San Juan. Como los americanos a veces tienen esas cosas, como ellos dicen, Costa Rica, Puerto Rico, pues lo mejor, imagínate tú. Y si es de Tennessee o de Oklahoma, que ellos lo pronuncian bien, y el viejo terminó aquí, yo le digo, bueno, vaya morro, a lo mejor más bonito que Costa Rica. Aquí hay mucha gente que su destino es el cielo.
Y creo que va a aterrizar en otro aeropuerto. Porque no es que usted esté en pecado, no es que usted, es que usted se gane el cielo haciendo lo que Dios quiere, no lo que usted le da la gana. Y eso es fe. Y se los dejo ahí. ¿Cuál es tu fe? ¿Y saben cómo lo saben? Por sus obras. Muéstrame tus obras y yo te diré cuál es tu fe. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuánto tiempo le estás dando a Dios? Hace tiempo que la cocina no te ve. Yo se los dejo ahí, no por mí, porque yo con un pan le echo mantequilla y me lo como con un vaso de agua. Pero cuánta gente no se beneficia con los talentos que ustedes dan. Pero hay gente que si hace una cosa no hace la otra. Eso no es de Dios. El que es de Dios, lo mismo hace un lavado que un planchado. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. ¿Qué tú quieres, Señor? Lo que decía hoy el padre Rodney. Cuando usted lo llaman, usted va. Ah, pero no. No. Lidia cantaba, pero Lidia, me hace falta que de ahora en adelante tú la ves los tíos. No. Está bien, padre. A ti hace años que yo no te veo. Tú no tomas un café ya con nosotros. No es solamente cantar, es vivir en comunidad. Yo se lo digo con mucho amor. Al que no le guste, I'm sorry. Pero usted no puede estar poniéndole condiciones a Dios. No, ya yo canté y sales por ahí como alma que lleva al diablo. ¿Por qué? Si tú no tienes ni marido, ni tienes hijos, ni tienes nada. ¿Quién te está quitando el tiempo? ¿Quién? ¿Quién te robó de tu familia? ¿Quién? Pregúntese yo por lo menos. Y si la respuesta es tranquilo, no hay problema. Pero creo que merece que usted se haga esa pregunta. Porque si yo estaba dando 100 y estoy dando 50, a lo mejor es porque, mira, ha surgido una situación y Dios me dijo, tranquilo, tranquilo, vete con tu mamá que no hay quien la cuide. Pero a lo mejor no es eso. ¿Quién se mete para que yo haya restado un tiempo que era de Dios? Y si a mí me envían, yo tengo que decir que está haciendo. Ay, pero yo nunca he cocinado. Pues empieza a cocinar. Ay, yo nunca había leído. Pues tú vas a empezar a leer. Pero usted no puede estar siempre negativo. Usted no puede estar diciendo, ay, no, pero yo nunca eso he hecho. Yo tampoco. Yo nunca fui cura de parroquia, señores. A mí la iglesia me formó para ser un cura de otras cosas, no de parroquia. Mis primeros 15 años de mi vida, yo no toqué una parroquia, viví en parroquia, pero yo no tenía, no porque yo estaba en la diócesis, yo era director de no sé qué y juventud, yo no hacía esto. De hecho, mis amigos, todos mis compañeros, esto nunca lo saben, todos mis compañeros, ninguno es párroco. Ellos, los curas nos bromeamos muchas veces, bromas un poco, dice, eso te pasa por la chusmería de la renovación y las cosas, pues ellos todos son muy... Yo tengo compañeros, el menos que es el vicario general, son arzobispos, obispos auxiliares. Dice, William, ¿a ti qué te pasó? Digo, nada, no, eso te pasa por estar aleluya con esas cosas. Y ellos piensan así. Entonces, nos bromeamos, ¿no? Todos ellos. Dice, Willy, tú eres el primero de la clase, ¿qué te pasó? Digo, los últimos serán los primeros. A mí me tocó. Pero así es. Y si tú no procesas y te ríes un poco, dicen los psiquiatras que lo más sano que hay es que uno se ríe de sí mismo. Y ya yo no me río, yo me meto carcajada. Pero yo trato de ver esto. Yo un día dije, y yo sé que el día que yo llegue a Dios me va a decir, ven acá, Willy, ven acá. Y mira desde aquí, desde la eternidad, tu vida. Y yo sé que ese día yo habré visto el propósito de mi vida y cómo Dios me puso en esa vida, en esta que tengo, para que yo le diera gloria a Dios. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Yo no sé, allá tú, pero mi deber como sacerdote y pastor tuyo es decirte, cuidado, el tiempo se está acabando y el tiempo no es para desperdiciarlo, sino para hacer la voluntad de Dios, de manera que cuando usted se muera, usted pueda decir las palabras de la cruz. Todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Hermano, esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos a Dios los sufrimientos y necesidades de su pueblo y asumamos el compromiso de oír su voz en los gemidos de nuestros hermanos y en la escucha atenta de su palabra. Digamos juntos: escúchanos y ten piedad. Escúchanos y ten piedad. Que la iglesia tenga valor, audacia e ilusión cuando anuncie el evangelio a los hombres del tercer milenio. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Que los que han sido ungidos como ministros del Señor, el diácono, un servidor, nuestro obispo, todos los sacerdotes, cardenal, el papa, fomentemos el amor, trabajemos por la justicia y beneficiemos a los más pobres. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Que el Señor haga desaparecer las enemistades entre los pueblos que están en guerra. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Que los enfermos, especialmente los de la parroquia, las personas que se han encomendado a nuestras oraciones, agonizantes y todos los que sufren, puedan vivir desde la fe su situación personal. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Que los que viven en pecado, especialmente en pecado mortal, escuchen la palabra de Dios y cambien de vida. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Que nuestra fe sea viva, tenga ardor y nos lance a vivir constantes con el espíritu de servicio. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Escucha, Señor, nuestras oraciones, acrecienta nuestra fe y no permitas que nunca nos apartemos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos al Señor por esta ofrenda, para que la ofrenda de nuestra vida, no solamente del dinero que hace falta, estamos pasando un momento un poquito difícil en la parroquia, ya les diré al final, pero bueno, es dinero, pero también hace falta gente disponible, gente que tenga un poquito más de margen para Dios. Y sobre todo la gente que ponga talentos. La gente está buscando, hay un muchacho que se ofreció ahora para la guitarra. Aquí hay un montón de gente que toca instrumento y se lo calla porque no quiere. Yo no sé cómo van a hacer ustedes, pero bueno, allá usted. Que pueden estar en esto y no lo hacen. Es una cosa, yo no voy en este momento a ningún lugar, ningún retiro, que no me digan los líderes: padre, hable del compromiso. Padre. Es una plaga, es una plaga. Por favor, hable de eso. Ahora mismo tengo un retiro, creo que en noviembre, y me han pedido: padre, lo que queremos es que usted le hable a la gente de compromiso, porque la gente empieza y no termina. ¿Cómo lo están haciendo? Si alguien sabe, me lo dice, porque a mí, que aquí la tengo, aquí las palabras las tengo. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digna de mí. ¿Sabe lo que me dijo? Eso es para los curas. Digo, ay, ¿qué Biblia es la que dice que eso es para los curas? Ahí no dice que esto es para los curas, eso es para todos nosotros. Y aquí todo el mundo puso la mano en el arado. Y fíjate lo que te dice, no es que te arrepientas. Mirar para atrás. Dudar. ¿Cómo tú lo has hecho? Yo no puedo hablar por ti. Ahora, la palabra esta suena y duro. Ustedes no creen que yo muchas veces me canso y pregunto, pero para atrás no miro. No. Digo, yo hablo contigo, pero no, yo no miro para atrás. Y le pido mucho porque hay unos talentos que mucha gente los tiene escondidos porque no quiere que se los pidan. A mí no me gusta Magnífica porque hay que levantarse temprano. Si tú puedes dormir después de la siesta, fíjate que es cuestión de... ¿Por qué? Porque dormir es dormir. Y de hecho a mí me gusta más la siesta. Te levantas, después almuerzas aquí, que siempre el almuerzo es exquisito,
y te vas para tu casa y estás roncando hasta mañana. Es cuestión de que usted se mentaliza, pero voy a poner el domingo a cantarle al Señor. Yo se lo dejo ahí, porque yo creo que a mí no, yo soy nocturno. A mí me encanta la noche, yo soy un poco vampiresco. Me encantan las noches. ¿Ves? Y yo estudio de noche, yo leo de noche, para que sepan, van a ver la luz. Y no soy el Papa, que todo el mundo está mirando siempre la ventana del Papa. Yo más o menos siempre me acuesto de 1:30 a 2. Es la hora. Y el otro día a las 5:30. ¿Cómo porque te mentalizas. ¿Qué hago los viernes? Ayer yo, el diácono, que le agradezco mucho, estuvo conmigo. Yo tuve ayer 3 misas. 5:30, la misa de la apertura del centenario de René Marqués, que empezó con una misa, gracias a Dios. Y por la noche a las 7. Y aquí estoy. Es mentalizarse. Y él no puedo, eso es mentira, yo no puedo pecar, pero los demás sí puedo. Pero si usted dice, ay no, que no sé, no, pues mañana vas a ser una persona que no puedes nada. El talento, no lo entierres, acuérdense de lo que dijeron que con él, el que enterró. Y aquí hay gente que tiene enterrados los talentos. Ahora mismo estas pobres mujeres con la costura y que no, aquí hay gente que cose. Aquí hay una señora, una vieja. A esa sí le digo vieja. Que es de alta costura, de trajes de eso de... Esa mujer nos ha visto a nosotros echando bofe por la boca. Viene, no es Carlota, Carlota cada vez que le pido algo, no, pídame, que lo que usted me pide es bendición. Ella no sabe que tengo que pedirle 2 trajes, todavía no he llegado ahí, pero bueno. Pero ya le dijo a Lidia, el padre no ha venido por aquí, pero esta viene de punto en blanco. Y muchas cosas se las hace ella. Y nos ha visto a nosotros pidiendo agua por seña. Entonces viene a comulgar. Y yo digo, ay Dios mío. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San José, San Miguel Arcángel. Porque es que me da una gana de... Yo digo que se vaya para otro lado. Porque es que te digo, ¿cómo? Y usted se ríe. ¿Cómo puedes hacerlo? Si estás viendo un grupo de gente que está montando una cosa para beneficiar... No lo entiendo, hermano. Es que ahora dice, Willy, paciencia, que bastante paciencia tengo contigo. Yo hago estas cosas. Si yo con él le digo unas barbaridades, pero yo le hablo con él. Pues digo, yo no tengo paciencia. Digo, no, tranquilo, tienes que tener paciencia, pues yo tengo bastante contigo. Bueno, si es así, mijo, está bien. Hablen con Dios, háblenlo como es un amigo. Y estas cosas, y hay que darle lo que uno tiene. ¿Qué talento ustedes tienen? Que ustedes no. Los que cocinan, los que cosen. Oye, aquí hay veces ya el pobre René siempre es mismo, y si no es Heriberto. Oye, tú, por amor de Dios. Eso no es de Dios, chico. Eso es pecado, hermano. Se llama pecado de omisión. Oye, y yo digo, ¿cómo no lo hace? Y es mi deber decírselo porque nadie se los dice. No entierren los talentos, porque también eso es el don que usted va a dar ahora aquí. Usted no va a dar solamente su dinero, que espero que sea bastante, pero bueno. Pero usted viene aquí a dar 3 cosas. Tiempo, talento y tesoro. Cuando venga por ahí ahora con la canción, que siempre es tan bonita, la ofrenda, piense que usted está dando y piense que todo lo que va a dar se lo han dado para que lo den. Dios es tan bueno, y con esto termino, que es tan bueno que hace un trueque que dice, pero ¿cómo se le ocurrió esto? Lo que yo voy a dar, oigan esto bien, lo que usted va a dar, Dios se lo dio para que usted lo dé, para que le recompense, porque usted está dando que Él te dio. Mira qué cosa más absurda. El dinero, el tiempo, los talentos, te los dio Él. Para que tú te creas que son tuyos. Para que tú se los des y porque tú los das de lo que Él te dio, Él te bendiga por lo que tú das. Eso solamente lo va a hacer Dios. Porque Él es así.
¿cómo usted va a ser tan pichirre que usted a Dios no le va a dar ni la mitad de lo que usted tiene? Y aquí hay gente que sabe de qué estoy hablando. Ahora, como usted va a dormir esta noche, a lo mejor se va a tener que tomar un Panadol PM. Pero mira a ver, porque cada uno sabe cómo tiene. Yo aprendí que no hay nada que usted le dé a Dios que no te lo dé con recompensa. Así que el Señor les bendiga su ofrenda y que sea agradable a Dios y de beneficio para ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estaba mirándote los zapatos. Zapatos de tu papá. Tú no sientes calor. Esa es la palomita que se rompió en aire acondicionado. Rompió las aletas de la se metieron. Las palomas son tremendas. Acaban con nosotros. Dile que no me gusta esa canción. Dile que no me gusta esa canción. Que no se oye bien, no se ve. Mira que esa canción no se oye bien. Esa canción no me gustaba mucho. Estaba así como un poco. Fíjese, y yo cuando yo le escuché, Mamá María, ella, las hijas de María, me acerco a ti, pero... Sí, lo que pasa es que no se oye bien no se oye bien. Cuando uno pone, a mí no me gusta nunca poner música grabada, a no ser que el cantante esté, como ha pasado con ella, pero no me gusta porque, aunque había lugares que desgraciadamente el sacerdote, como la gente no quiere hacer coro, algunos tienen una grabadora, pero
con tantas voces en Puerto Rico. Hay lugares donde la gente es un poco desentonada, pero aquí hasta las ranas cantan bien. Aquí no hay razón para que aquí en ninguna iglesia tenga que haber una grabación. Aquí todo el mundo canta, lo que pasa es que hay que ponerse. Y esas grabaciones hay que tener, porque lo artificial es como las velas artificiales o las flores artificiales. Eso no tiene cabida en una iglesia. Porque si usted no tiene para flores, vaya a un monte, hay esas flores amarillas, córtela un poquito y dígale a Carmín que le dé una clase para que usted haga un poquito, ¿verdad? Las velas, mire, compré velitas, pero a veces cuando usted ve esas velitas eléctricas, no, eso es por una obra de teatro, que a mí yo no pongo las velas porque no me lo permite, pero a mí las velas artificiales, a mí lo artificial no me gusta. Es como los arbolitos de Navidad artificial. No tienen olor. Y usted por la mañana, en vez de oír el pino, eso lo que huele es a plástico. Y todo es así. Y entonces la gente se ha acostumbrado a lo plástico, a lo artificial, y amamos artificialmente, tratamos al prójimo artificialmente, tratamos el trabajo, y miren lo que hemos creado, porque estamos viviendo artificialmente. Para Dios no. Por lo menos hasta que yo esté aquí, no. ¿Por qué no? Entonces uno trate la música, mira una guitarrita y si no a capela. Mira, cantemos al amor de los amores, se canta a capela en todos los lugares. ¿Vende? Pero eso no, porque no suena bonito, no suena. Así que, pero eso pasó porque vieron, pero aquí gracias a Dios hay mucha gente y este coro hay que darle mucho gracias a Dios porque este es el que se levanta a las 6 de 5:30 para que todos los días haya misa a las 8. Así que en nombre mío, gracias a ustedes que vienen todos los domingos a la misa a las 8. Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida. Se mueve la Mano de Dios, su palabra es vida. Posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder, se mueve la mano de Dios. Estas son las hijas de María. Se mueve la mano de Dios. Señor te bendiga y tiene su amor y su paz. Que el Señor te bendiga y tiene su amor y de su paz. Señor te bendiga y tiene su amor y de su paz. Se mueve con poder. Con poder, se mueve la mano de Dios. Con poder, con poder, con
cambiará, y este mundo cambiará, cambiará, cambiará. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, cantando sin cesar. El Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cielo, te alaba Santa Iglesia aquí en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cuando consagremos y yo levante la hostia consagrada y el cáliz consagrado, vamos hoy a decir una frase muy linda, una frase de Agustín, de San Agustín. Decía: Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. Y después vamos a decir: Señor, aumenta nuestra fe. Cuando lleguemos ahí, yo voy a parar un poquito. O sea, Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. Señor, aumenta nuestra fe. Hoy es un día, es la liturgia de la Iglesia a nivel mundial. Iglesia Católica, pidamos por un aumento de fe en la Iglesia, en nuestros pastores, en los laicos, desde los más niños hasta los más... Todo el mundo tiene su cosa. Yo no creo que haya una persona en este mundo que no tenga su ruido en su vida, para que veamos ese ruido, esa situación, desde donde está Dios. Dios nunca quiere algo malo para mí. Quizás lo que yo creo que en este momento es malo, al final fue una bendición. Pero yo desde mi punto humano no lo veo. Entonces yo tengo que subir a donde está Dios, que se puede. Él me da la mano, yo se la cojo, yo subo, dice: desde aquí, míralo. Entonces uno lo entiende. Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. Señor, auméntame la fe. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. Señor, auméntame la fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. Señor, auméntame la fe. Este es el sacramento, el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, muy especialmente de una intención de un hermano difunto, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Reina y Señora del Santo Rosario, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar Cuerpo y la sangre de sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
El pueblo canta.
Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tómense un momentito, acuérdense, aparte de que este boletín tiene estas lecturas que son una maravilla, solamente quería, primeramente, estamos celebrando, estamos en el periodo de los 40 días por la vida, que comenzó desde el 25 de septiembre al 3 de noviembre. Todos los días, aquí frente a la Virgen, se está rezando el rosario. Esperamos, estos 40 días es orar por el flagelo del aborto. Ustedes saben que volvemos a lo mismo. Estas son cosas, y aquí no tenemos tiempo, es muy poquito, para uno ver el impacto de esta falta de fe. Ustedes tienen que entender, para que ustedes vean, el gobernador de Nueva York dice que es católico, y el alcalde también, el alcalde de Nueva York. Y ellos son los que aprobaron, y con fanfarria, iluminaron todo Nueva York, esta ley homicida, es una ley homicida, prácticamente legalizando el genocidio, porque usted puede llevar a cabo un aborto 7 minutos antes del parto. Yo estaba por ahí, que Jaime vino, pero se fue ahorita. Como él es muy buen veterinario, yo le pregunté, ven acá, si viene una perra y yo veo que tiene perrito y yo no quiero, la abro, le saco a los perritos, mato a los perritos y la vuelvo a coser y todo. Dice, padre, si usted hace eso, usted va preso y usted tiene una multa de $25,000. Un niño en Nueva York no vale una perra. La falta de fe. Y este hombre dice que es católico. Igual que la Pelosi. Esa es otra que dice que es católico. Yo le digo la pelúa. ¿Entiende? Ella está a favor del aborto, de matrimonio gay. Pero yo digo, ¿pero qué católico es esa? Claro, yo no soy nadie. Yo, arzobispo, cardenal de Nueva York, si vienen a comulgar no le doy la comunión. Eso es muy fuerte, fuerte. Más fuerte que usted ponga la firma en un acto que es prácticamente un genocidio. Si los nazis hubieran hecho esto, nosotros estaríamos condenando a los nazis. Pero nadie quiere decir esto. ¿Ven la crisis de fe? Nadie quiere hablar de la destrucción de la familia, porque todo el mundo quiere ser políticamente correcto y al mismo tiempo cristiano. Señores, no se puede. No se puede. Y en la carta de Pablo hoy se lo dice a Timoteo, tienes que padecer por la fe. La fe no es una pachanga. Por la fe se sufre. Por la fe nos persiguen. Por la fe nos critican. O somos o no somos. Y eso es lo que da una fe convencida de lo que uno cree. Entonces, estamos orando porque esto es un flagelo. Yo no sé lo que va a pasar. En Europa las mujeres no paren. Por eso vas a España y lo que vas a ver es un montón de viejos con perros por la calle. Ahora, ¿saben las que paren? Las musulmanas. En París, no en Francia, en París hay 1,5 millones de musulmanes. Ya se llevaron a Francia. Y el alcalde de Londres es musulmán. Por tradición, el alcalde de la ciudad de Londres es después primer ministro. Y ellos lo han dicho, nosotros vamos a conquistar Europa sin nada, porque la gente no quiere, porque estamos evitando los hijos, mientras la gente que no cree en Jesucristo, sirven a Alá, tienen hijos. ¿Quién tiene fe y quién no tiene fe? Ustedes juzguen. Entonces, esto termina en una marcha en Washington, todos los años impresionantes, que va a ser ahora en noviembre, por la vida. Porque ahí empezó los niños y ahora queremos matar a los viejos y ahorita matamos a los feos y a los enfermos, porque es un mundo totalmente desprovisto de una visión de fe. Como este viejo, mátalo. Este está defectuoso, mátalo. El otro, mátalo. Pero ve acá, ¿quién queda? Y una vez lo dijo Pablo VI, si abren la puerta, no la van a poder cerrar. Mírala aquí. Empezó con la contracepción artificial.
Y yo digo, ¿cuántas mujeres no tienen cáncer de útero por tanta pastilleo que están tomando desde que tienen 13, 14 años? Pero esa es la iglesia metiéndonos miedo. Hablen con los ginecólogos, vayan y hablen. La cantidad de cáncer de todo tipo que hay en todo lo que es las partes íntimas de la mujer. Y qué casualidad que eso ha sido disparado cuando las mujeres empezaron a tomar pastillas y cosas, y la pastilla de las 24 horas, una mara. Pero ¿cómo me estoy viendo? Como una máquina sexual, no como un regalo de Dios. Esto no es cuestión de que no al aborto, esto es sí a la vida. Esta es la diferencia. Y aprovecho para darle la bienvenida, porque gracias a Dios, hoy estamos estrenando Las Hijas de María. Tenemos un grupo de 11 niñas que hoy están estrenando aquí en la parroquia. Para la gloria de Dios, que ya era hora. Y agradezco mucho también a Ivonne, que me dijo, padre, cuente conmigo, pues siempre hace parte de una persona virtuosa, Ivonne me dijo, no, padre, con mucho gusto yo me ocupo de ella. Y yo le dije, mira, con 5 que ver, no son 5, son 11 jóvenes. Y ojalá que nuestras muchachas, porque una muchacha no quiere ser hija de María, ahora no quiere ser hija de María, quiere ser hija de Lady Gaga. Las hijas de Conchita. No, hijas de María, porque ser hija de María, ¿cuál es el lío con la hija de María? Una me decía, es que yo no quiero ser monja. ¿Quién le dijo a usted que las hijas de María son monjas? Todas mis compañeras que están casadas y tienen hijos, 4 y 5 muchachos, mujeres bellísimas, muy modernas, todas eran hijas de María. Lo que cuando llegaron a ese altar sabían por qué se estaban casando y sabían que entraban en un sacramento donde respetaban a sus maridos, se respetaban ellas, tremendas profesionales, buenas madres. Eso es lo que es ser hija de María. Pero alguien, es que nos han metido tanta metralla y lo más triste es que no lo hemos creído. Pues entonces, estos 40 días de oración, del rosario por los no nacidos. Así que eso es lo otro, lo de los perros y los gatos, la comida, que gracias han traído muchas, lo vamos a extender hasta el próximo domingo. Acuérdense que estos son los animalitos que la gente volvemos. Yo quiero un peluche, entonces después lo compran, se cansan y lo tiran a la calle y esos pobres animalitos por ahí. Entonces hay un grupo de gente buena que los ha recogido, pero imagínate, son cada día más. Entonces, pues, esta asociación pide para poder tener a unos animalitos que sus dueños los tiraron a la calle. A veces abusados y cosas así. Porque no vemos a los animales, volvemos a lo mismo, la visión. En vez de ver el animal como algo parte de esta creación, un peluche. Ya no me cansé del animal. Oye, entonces, ¿por qué lo compraste? Entonces, ahí tienen entonces las clases bíblicas, la preventa de la bohemia, el retiro de sanación. No dejen de venir al retiro, inviten. Este retiro va a ser una gran... Y recen por este retiro. Yo lo voy a coger con ustedes. Yo le dije al Padre José, ¿me va a concelebrar? Digo, no, yo no voy a concelebrar. Yo me voy a sentar ahí y yo voy a comulgar con ustedes. Yo quiero coger este retiro porque para mí es muy importante. Todos nosotros, todos, comenzando por el cura que les habla, tenemos marcas, heridas, cosas que nos atan. La Virgen de Satanás, tenemos que romper esos nudos. Vivimos como grandes actores, poniendo cara, pintura y capote, pero después le salimos a la gente, metemos mentiras, decimos, ¿y por qué lo hacemos si nosotros no queremos? Pregúntate, vete para atrás, ¿quién te acompaña? El abuelo, porque somos hijos de nuestras familias y todos los días usted puede mejorar. Este padre va a traer una bendición, espero que usted vaya. Aquí hay unas proclamas matrimoniales, también Radio Familia, ya les informaremos, porque ya comienza a tener una nueva aplicación para los que tienen iPhone. La aplicación va a bajar mucho más fácil ahora, ya gracias a un donativo, así que ya habrían, creo que, o mañana o la semana que viene le explicará, porque ahora va a ser muy fácil bajar en su celular Radio Familia, que cada día está teniendo más programación. Aquí, por ejemplo, Hombres de Valor, que son los lunes y jueves, Soy Mujer,
Enseñanza de Jesús para chicos y grandes. Ahora Michael comienza un programa muy bueno que se llama ¿Por qué soy católico? Con la doctrina. Los católicos no saben por qué son católicos. Todo esto va a estar en Radio Familia y promuévala, porque va a ser una radio que tú puedes tenerlo en el celular y escucharla. También en la Familia Flor llegó el libro de la monjita, sí llegó ya, la famosa que está trabajando con los transexuales. Ya está en la librería. ¿Cómo se llama la madre? Mónica, la madre Mónica. Entonces, este es un libro, la gente que lo está leyendo ya dice que yo se lo traje porque es espectacular, muy bueno, para que usted vea cómo Dios se está moviendo, ¿no? Me han pedido los boletos de la obra Cenicienta, ya comienza la semana que viene a venderse. Cooperen con esta obra, yo tengo muy buena feeling. Como les dije, estuvo aquí WTN, va a ser un documental, nunca lo hemos hecho, cogieron pietaje, entrevistaron 21 jóvenes. Se vinieron aquí a las 7:30 y se fueron a la 1 de la mañana. Ellos salieron pero entusiasmados y dicen, Padre, esto es algo nuevo. Evangelizar a través del teatro musical. Van a venir el día de la función y lo que iban a hacer 1 hora, van a hacer 2 horas de documental. Porque dice, esto es algo, ellos están impactados, entrevistaron, se fueron, yo los llevé al hotel con Robert y Cali, están muy contentos y yo creo que es algo que vamos a darle a la gente. Acuérdense que esto se va a ver en toda América Latina, España y Australia. Santa Bernardita, la PSB, todas esas cosas. A veces uno no valoriza. Viene Hamilton y todo el mundo, ¡ah! ¿Y qué dejó Hamilton? Si se llevaron de aquí no sé cuántos millones y no le dieron aquí ni maíz el gallo a la pasión. Hay que respaldar lo nuestro. Porque todos los artistas que dijeron que iban a haber, muchos artistas, de aquí no hubo nadie. De aquí no hubo nadie, quiero que sepa. Una sola muchacha de Sagrado Corazón y la pusieron y después la sacaron. Todo lo nuestro está haciéndose ahí, vestuario y todo. Hay que respaldar lo nuestro porque es muy bueno. Yo le echo mi gente a cualquiera. Entonces, la semana que viene comienzan los boletos. Regálenlo porque es un tremendo regalo de Navidad y Reyes. Los últimos 2 fines de semana de diciembre y también el regalo de Reyes. Y por último, la semana que viene, después de todo lo que yo les he dicho, yo espero que alguien haya oído, la semana que viene tenemos la Feria de los Ministerios. ¿Qué significa eso? Que ya desde el sábado se inaugura y vamos a tener ahí una exposición de todos los ministerios de la parroquia. El último va a ser las Hijas de María, que ya se incorpora, para que usted vea los 32 ministerios y no me diga que usted no encuentre uno en que usted pueda hacer algo. Uno. Tiene que hacer algo. Entonces va, pide formación y entonces usted después va, reza y se compromete. Porque si no, la fe tuya es cuestionable. Es muy providencial. Yo no sabía que este iba a ser el Evangelio. Nos está preparando para el domingo que viene. La feria. Y toda la cocina porque ese fin de semana providencialmente el almuerzo lo tiene Sarepta. Y están haciendo, va a ser como una gran parrillada, una cosa, para que sea un día como de una gran feria de familia. Y para que ustedes conozcan su parroquia. Hay mucha gente que viene aquí, especialmente los nuevos, y no saben que existe la escuelita, no sabe que existe un Radio Familia, no sabe que existen los cofrades, no saben, porque vienen y se van. ¿Ves? Algunos de oyen misa y salen por ahí que ni que tuvieran hormigas en alguna parte del cuerpo. ¿Ves? No, señor, quédese un ratito, ustedes mismos cómprese un café, tú pagas que tú tienes tus medios, ¿entiendes? Lo que fuera, ¿entiendes? Entonces, y comparten un poquito. No es solamente cambio, no, comparten, señores, esto es un regalo de Dios. Pregunten por ahí cuánta gente en su parroquia no tiene comunidad. Esto no lo tomen por dado, porque esto lo podemos tener hoy y mañana no podemos. Y no es meterle miedo. Y aquí está mi querido amigo y gran hombre de Dios, Ramón. Pregúntele a Ramón. Nuestra querida directora de la escuela Mate Salvatore, que era la madre Isabel, que eso era un dinamo, pero una mujer de mucha valía, no es tonta, se la llevaron para la Casa General de Madrid, que yo creo que se la hace superior a general. A mí me gustaría, pues entonces tenía buena influencia en España, pero bueno.
La cuestión es, la madre que vino no conoce. Y todos los años nosotros teníamos una gala con Mate Salvatore. Este año yo creo que la cosa no va. Porque ella no conoce, vamos a ver. Nosotros cuando hacíamos, por ejemplo, Beauty and the Beast, no, cuenta con Mate Salvatore. No tomen por dado porque lo que tienen hoy no lo tienen mañana. Yo se lo digo a Ligia, a mí aprovechenme, porque yo cuando salga por ahí, hay dos maneras que saldré, o en hombros, en andas, o con el andador o caminar. Ahora eso sí, cuando yo me vaya yo no vuelvo, porque yo no le hago sombra a nadie. Y yo no sé si habrá obra, si va, no es meterme en miedo, es la ley de la vida. Cada uno viene, a lo mejor el que viene no le gusta las obras, lo que le gusta es un tin de pelota. Pero después no venga con la ranchera mexicana de, ay, no. Ya se cerró un capítulo y se abre otro. Y usted lo veo por la gente. Dice, ay, si él estuviera aquí, allá no está. Ya la madre Isabel se fue. Y yo cuando ustedes maten, la extraño, porque era una mujer. Este dice que esta es otra carácter, buena pero diferente. Y a lo mejor tiene miedo y no se tira, para que ustedes vean. 4 años estuvimos con ellos, estuvimos en Calalé, todas esas cosas. Ya no, bueno. Les digo porque algunas veces yo sueno fuerte, pero es que lo que yo les digo, la gente no lo quiere decir. Entonces, ¿cuándo es que nos damos cuenta de esto? Cuando es muy tarde. Si tú tienes una pelotita aquí, vete al médico, porque hoy es una pelotita, mañana es un tumor maligno. A tiempo, todo tiene remedio. Así que la semana que viene es un día muy lindo. Ven para aquí para estar unas horas aquí, que almuerza, que esto. Y usted, traigan gente. Y que conozcan su parroquia. Y conozcan que usted aquí puede siempre hacer algo. Siempre. Así que eso se lo digo, eso es todo. Ah, sí, y ya sí está. Ustedes saben que va el programa, ya empezó de Adopte un Niño. El año pasado, quiero que sepan que esto a mí me chocan muchas cosas. Acuérdense que este año vamos a beneficiar a Casa Raquel, como siempre, y a Betania. Pero hay 2 entidades. Una es Make a Wish y la otra es Amor, que es para niños quemados. Que el niño que le acaba de explotar la cosa, que ayer le cortaron un brazo. Ese niño cae en este programa. Pues se quemó todo. Pues yo quiero que ustedes entiendan que, como pusimos Adopte un Niño, yo hablé con la secretaria de la familia hace un tiempo. Me dijeron,